Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la primera edición, a la edición número 1 de La Radio ha muerto, ¡viva la radio! Bueno, en este podcast vamos a hablar un poco sobre la radio actual y sobre los podcasts. No sé si hay podcasts que hablan sobre podcast y podcasts que hablan sobre radio, o podcast que hablan sobre radio y podcast. La verdad es que no lo sé, no lo he escuchado. Pero bueno, es una materia, es un tema que la verdad me apasiona muchísimo y que cada vez me gusta más. Para quienes no me conocen, mi nombre es Martín Nazareno Rueda, tengo 45 años en este momento que estoy haciendo el podcast. Y bueno, trabajo en radio hace aproximadamente 30 años, ¿no? Trabajé cuando era muy chico, a los 17 años más o menos, en una FM. Empecé poniendo música. Bueno, en realidad mi comienzo fue atendiendo teléfonos en una radio. Después empecé en una FM a poner música. Y más tarde, bueno, empecé a trabajar en una de las radios más importantes no solo de la ciudad de Santa Fe, sino también de la República Argentina, que es la radio de la Universidad Nacional del Litoral, que se llama LT10. Bueno, la verdad es que me apasiona muchísimo el tema. Tengo algunas pautas, tengo algunos conocimientos sobre la realidad de la radio y sobre la realidad de los podcasts, y me gustaría poder hacer un contraste, y tengo muchas ganas de hacer este podcast para que podamos juntos ver hacia dónde está yendo la radio y hacia dónde está yendo el podcast. La radio, bueno, todo el mundo, cuando vos decís tiene un programa de radio, trabajo en una radio, todos sabemos de lo que se trata. No media ninguna explicación. No tenés que explicar nada sobre el tema. Ahora, cuando vos le decís hago un podcast, ya la palabra podcast es todo un tema. Es todo un tema porque, bueno, no es una palabra que al castellano no es normal. Hay mil interpretaciones. Posta, posca, podcast, no, es casi impronunciable. Obviamente que radio es buenísimo, porque es radio, punto. Pero podcast es muy difícil de pronunciar. La palabra podcast, bueno, en muy breve síntesis, fue inventada por un periodista de un diario en la que hablaba sobre los programas grabados subidos a internet. La raíz pod viene de iPod, el dispositivo donde originalmente se escuchaba música grabada, que fue la primera época digital de la música, después del Walkman. Aclaración, Walkman era un aparato donde había un dispositivo que se llamado cassette, donde había una cinta magnetofónica donde se escuchaba música o grabaciones. Eso es la explicación para los centennials, ¿no? Y bueno, el iPod fue el primer dispositivo digital electrónico para poder escuchar canciones y poder cargar con millones de canciones si querías, ¿no? Porque antes tenías, ¿cuántas? 1 hora, 90 minutos de canciones y ahí se terminaba la historia. Y bueno, el iPod vino a solucionar esa cuestión, ¿no? Fue realmente revolucionario. Y la segunda parte de la palabra cast viene de broadcast, que sería difusión, ¿no? Y entonces quedaría podcast, significa difusión de programas grabados. Y bueno, ese sería más el resumen, ¿no? de la palabra podcast. El podcast, ¿cuánto hace que nació más o menos? Por poner una fecha, yo me enteré en el 2005, ponele que en el año 2000 haya aparecido, ya 20 años tiene. Sí, más o menos, 20 años. Y la radio este año, en el que estamos grabando este episodio, la radio empezó en la Argentina y en el mundo en 1920, es decir, la radio cumple 100 años, contra 20 hay una diferencia. Encima la radio se hizo de la nada misma.
el podcast, mal que mal, recibe el formato de la radio. Y ese es un poco también el contraste, ¿no? Porque uno dice podcast y uno escucha un podcast por primera vez. ¿Y qué escucha? Radio. No es otra cosa que la radio. Es la radio de siempre. Pero ¿cuál es la diferencia? En los podcasts vos tenés la libertad de poder decir lo que vos quieras. Tenés independencia. Es la democratización de la radiofonía. Es decir, yo no soy locutor, yo no soy periodista, soy operador técnico, pero puedo hablar, soy podcaster, puedo hablar. Si tengo una idea, si tengo ganas de compartir algo, puedo hacerlo en mi propio podcast. No necesito de un medio de comunicación, no necesito de nada. Si tengo la suerte, si yo tengo la suerte o cualquiera tiene la suerte de poder tener un estudio de grabación o tener una pequeña productora de audio o audio y video, genial. Hoy por hoy, armar un estudio de grabación, cualquiera que tiene unos mínimos recursos económicos puede comprarse un micrófono de medio pelo para abajo o para arriba y digitalizar el sonido y mandarlo a la compu y ya tenés casi todo resuelto. Antes tenías que hacerlo solamente en un estudio de radio o un estudio profesional de grabación. Ahora, esto lo estoy explicando y muchas veces se da por sentado y por sabido, porque por ahí el público del podcast es muchísimo más joven que el resto, aunque mis audiencias van entre los 35 y los 50, pero es así. Antes, para hacer un video, tenías que ir a un canal de televisión, fin de la historia, o tenías que ir a una productora de video. Internet y la electrónica y la computación y los celulares vino a democratizar todo lo que es un podcast puede hacerse desde acá, desde esto que tengo en este momento en la mano, que es un celular, un teléfono, un móvil. Hoy por hoy el móvil resuelve 1.000.000 de cosas. Tengo una aplicación para grabar. Tengo una aplicación para poner video y audio. Tengo una aplicación que genera, los que están viendo en este momento en YouTube o en Instagram, están viendo que la onda se mueve de arriba para abajo. Tengo una aplicación para convertir y digitalizar el audio. Y tengo un micrófono incorporado al celular, y si quiero puedo anexarlo a una consola digital, si quiero un poco más de sofisticación, y si quiero puedo, es decir, son infinitas las posibilidades. Solamente con un teléfono celular y nada más que eso podés hacer un podcast. Para hacer un programa de radio ya requerís tenés otros requerimientos. Mínimo tenés que tener un estudio de grabación y una computadora que más o menos tenga su capacidad como para poder procesar audio. Después, cosas a favor y en contra. La radio es efímera. Si no queda grabado, si no va a ningún podcast, lo que salió, salió. Y eso es una de las cosas que a mí me molesta, por ejemplo, de la radio en general, ¿no? En las radios, si bien muchas tienen páginas web, tienen Instagram, Facebook, Twitter y todo eso, pero en las radios solamente te ponen el pedacito de nota, ni siquiera la nota entera o la entrevista. En la radio cada vez hay menos entrevistas también porque el tiempo apremia, los noticieros te corren, la publicidad, la tanda o las cuñas o lo que sea que se llame te está corriendo. Y entonces tenés que ir limitando y acotando y quitando cada vez más cosas. Y eso es una de las cosas que a mí ya me está dejando de gustar de la radio. Está bien, son las cosas son como son y si son así no van a poder cambiar. Entonces yo en cierta forma me estoy corriendo cada vez más, es decir, mis dos pies están sobre los podcasts porque puedo escuchar el contenido que a mí me guste. Y lo puedo escuchar, ¿sabes cuándo? Cuando quiero.
¿Y desde dónde? Desde donde quiero, las veces que quiera, a la hora que quiera, por el motivo que fuera. Y lo malo de la radio, de su cuestión efímera, de que sale y se voló, ha hecho que me haya perdido, no yo solamente, sino un montón de gente, muchísimas cosas valiosas que han salido. Y aún así, en este momento de podcast, no solo que me estoy perdiendo de los programas de radio las cosas que a mí me interesan, sino que muchas veces, solamente, como te decía hace un rato, están poniendo solamente las notas, fragmentos de nota, el contexto de la nota, la presentación de la nota, por qué la respuesta de la persona, el remate, la reflexión del periodista o del locutor que la está presentando. Pero suponiendo que te dejen todo eso, suponiendo que hay alguna mente de avanzada o que le ponga onda, diga, no, mira, voy a poner la nota desde el principio hasta el fin. Ok, buenísimo. Pero solo me estás dejando las notas, no me estás poniendo los momentos graciosos, los momentos de diálogo, de bromas, es eso que hace único a la radio, eso que hace que la radio tenga magia. La magia de la radio se pierde en el aire porque no queda grabada en ningún lado, porque el operador solamente tiene que grabar las notas y porque el departamento de redes solamente pone las notas, las entrevistas o los reportajes o los móviles o lo que es información, lo que es entretenimiento, el contenido del entretenimiento no queda registrado en ningún lado. Y eso es lo gracioso y lo copado de la radio. No las notas. Las notas sirven, sí, para estar informado, está todo bien, pero no. Una cosa a favor, por ejemplo, que tienen los podcasts, yendo más estrictamente a la cuestión podcast, los podcasts, podés hablar de lo que se te ocurra. Podés hablar de espiritualidad. Podés hablar de religión. Podés hablar de consumo, podés hablar de marketing, podés hablar de sexología, podés hablar de astrología, podés hablar de Batman y Robin, podés hablar de Superman, de superhéroes, de dibujos animados, de economía, de deportes, de lo que vos quieras, lo que vos quieras. Y lo que vos quieras es todo el mercado, toda la gente. La radio está perdiendo cada vez más terreno y lo está ganando el podcast. Y no solo el podcast está adquiriendo cada vez más oyentes, sino que también está adquiriendo cada vez más mercado, cada vez más auspiciantes, cada vez más empresas, más marcas están empezando a preferir los podcasts. ¿Por qué? Porque va dirigido a su público, porque va dirigido al público que realmente quiere consumir eso, esa marca o lo que sea. Y puede ser que no lo elija, que lo elija o no, eso ya depende de otras cuestiones, de otras preferencias, de otros gustos del oyente, ¿no? De los podcasts. Pero, a ver, si Audi, por ejemplo, tiene que pautar en una radio o tiene que pautar en un podcast en donde hablen especialistas de Audis o de lo que sea, o fanáticos de Audis o de autos, y seguramente va a poner la plata en ese podcast, porque va a ese público que sabe que está predispuesto a escuchar todo lo que tenga que ver con los autos o con los Audis. Si hay un público, por ejemplo, que es ávido de marketing, de marcas, de un montón de cosas que tienen que ver con eso, y seguramente las universidades o los institutos que tienen que ver con el marketing y esas cuestiones van a pautar ahí en los podcasts, porque saben que va a escuchar a la gente que le interesa el marketing. No lo va a poner en una radio en donde, y te lo digo clarísimo, el que recibe la publicidad le dice, sí, vení, dame la publicidad, yo te la paso, qué sé yo.
El conductor que tiene un programa le van a decir, che, mirá, necesitamos darle manija a esto, que es del marketing. El conductor no entiende nada de lo que está diciendo. El conductor o la conductora no entiende nada de lo que está hablando y pregunta y el entrevistado responde y nadie le presta atención y todos aprovechan a hacer otra cosa. En el estudio nadie participa porque cada uno está en la suya. Entonces, ¿de qué le sirve? ¿De qué le sirve a una empresa pautar en un lugar donde a nadie le importa que pauten? Porque lo único que quiere es su dinero. Entonces creo que el paradigma de lo que es la radio y la publicidad está cambiando muy lentamente porque las marcas se están dando cuenta de que necesitan pautar en los nichos, en los lugares, en las especializaciones donde hay gente que escucha. Quizás es muchísima menos, pero sabe que van a ir a esos clientes, a esos oyentes que les interesa llegar. Lo mismo pasa, estaba tratando de acordarme de algún ejemplo de publicidad. Y, me acordé. Lo mismo, la publicidad en radio. La publicidad en radio, vos no sabés si vos tenés una bulonería, si alguno se va a interesar. Es más, el lugar que le dan a la publicidad dentro de la programación de la radio es entre medio de 400 millones de marcas. De 400 millones de marcas que, por lo general, a los que están en el piso, en el estudio, no les importa nada de lo que está saliendo. Y al que está escuchando, es el momento en que aprovecha para ir al baño o para ir a la vereda o para hacer otra cosa, porque está la publicidad, ¿entendés? Y la radio no lo está abordando como tiene que hacerlo. Entonces, de a poco, ese contrato que hay entre las marcas y la radio se va de a poco disolviendo, se está yendo para otros lados, se está yendo para el lado de internet, que sabe que hay un público ávido de consumir esa marca. Así que bueno, este fue el primer episodio de La Radio ha muerto, viva la radio. Y bueno, te prometo que vamos a tener muchas entrevistas con gente de radio, con gente de la comunicación, con gente de marketing, con gente de podcast y con un montón de gente conocida y no tan conocida, pero vamos a ir a ese público que le interesa los podcasts y que le interesa la radio y también, bueno, seguramente va a haber muchos locutores, muchos periodistas que van a escuchar este podcast. Ojalá que así sea y ojalá que logremos en algún momento ser una referencia sobre la radiofonía y sobre la podcastería, por poner un nombre medio inventado. Bueno, te mando un abrazo muy grande, espero que estés bien, cuídate, lávate las manos, no salgas, usa barbijo, no te confíes, no te relajes y cuídate vos y cuídate de los demás. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de La Radio ha muerto. ¡Viva la radio!